constructiva. Debo dejarlo así, también un poco, también. Hemos indicado que el proyecto, estas instalaciones, son instalaciones básicas, entonces hay que tener una idea de cómo vamos a instalar. Se parte del proyecto arquitectónico. Entonces hay que estudiar, como decíamos, que consciente parecería muy exagerado estudiarlo, porque al estudiar lo que estudiamos, especialmente para nosotros, hay dos realidades generales. Tener presente todas las áreas que vamos a tratar de agua. Entonces, la primera tarea es presentar esos trazos. No hay una norma que diga, no la pared, no se caracteriza, y dejar, no prefiero estar pegado, sino que es una cosa práctica, que se base así, ahí en el piso. No, algunas sí van a estar pegadas en la pared, como ponemos por acá, está pegada a la pared, esto, entonces, uno tiene que tener un criterio más o menos definido para ver, en el caso de los artefactos sí pegarse a la pared. Inclusive, acá en el trazo está pegado, en el fondo, la parte positiva está encontrado. Después de todos estos trazos, uno tiene que hacer un isométrico, para que el piso a veces se complica un poco, pero esto se hace por partes, decía un piso por piso, cumpliendo las normas respectivas, ¿no? Es decir, que todo cambio sobre esta debe ser a 30 grados, se cumple. Ahora, inclusive, cualquier que de AutoCAD tiene ya isométrico, solo no es isométrico, no tiene por qué complicar. Cada una de estas partes, todos estos puntos, está definido con un accesorio, para eso simbolizamos el accesorio como sigmas de forma. También decíamos que hay ciertos lugares en los cuales tenemos que utilizar el solo chakra, tanto para ver como para otras extremidades. Y estamos viendo algunas fotografías de cómo en algunos sitios se instalan mediante la computadora de investigación y la de alcantarillado. En algunos son muy conservadores, pero tampoco hay una norma que diga tanto como mínimo, pero sí algunas recomendaciones, como debería ser los 60 por su metro, por lo menos. Y aquí, inclusive, ¿no? Aquí está una situación muy especial, está justamente la altura de la presión de dos bloques, por eso tenemos aquí una lista muy bonita. Este punto de penetración es una el edificio, pues, cuando está en el camino, se contrae los dos edificios que todo tipo de todas las instalaciones de autoparo, y en algunos casos también se pone algunas tipo, si no hay una observar y para hacer en algún caso y está en etapa de implementación, está y este es el último piso. Y veíamos, claro, que esto es una propiedad de los datos que hemos situado y esa es la identificación. Aquí hay una nueva de los pisos. Esto es una teoría también de los datos no se puede hacer algunas que se ve como hay que tomar en cuenta también la situación que tiene que tener, como verán, en este caso de 8 pisos, hay una libra que se descarga y no impactando. A veces en la parte constructiva, cuando esté consciente que no hay tomar previsiones para el caso de estar haciendo discontinuo,
va a depender mucho del destino inicial. Eso, por ejemplo, ya está encontrado. En otros casos, como todos los entiendan, va por encima, por abajo. Hay que tener en cuenta que debemos asegurar que en la medida en que se vacíe, se va a vaciar, el hormigón va a cubrir todo y se va a liberar. Entonces tiene que estar bien sujetado, bien agarrado. Se nota, está en construcción. En algunos casos, nuestros sistemas no se cumplen, porque en este caso, pues no todo el mundo debería de esa forma. La facilidad que está teniendo por la parte de abajo, que está 90 grados. Pero ella explicaba que hay muchas técnicas que están teniendo como se utilizaba para la unión el white, de estopa, y a partir de eso se paseaba luego y sobre todo se empacaba para que se internalice también accesorios para unir cuando uno, como es una cita, se va a hablar del diseño comparada con el sistema de la tubería, sí necesita un buen trabajo para el cable de PVC para un edificio no pasa de 2 pulgadas. También en algunos casos se requiere puntas flexibles para esas razones. Y se van a usar medidores, de hecho debería ser así, debería ser mientras a esta es una tubería de avocado y está protegida con a veces les comentaba de que todos los recursos se hacen de material pero a veces como un poquito de hombre para hacer el piso de ferro, de la potable, y fíjese la accesorio que implica la selección de dos filados, tipo la instalación debería ser así. La distinción de esas son tuberías de evacuación de los residuales. Y esa evacuación de los residuales tiene que ser mucho más resistente. Izquierdo 40, y esas son de clase 15 fundamentales. Pero ustedes se van a fijar que todavía utilizan la misma tubería. ¿Cómo es cierto que se pueda generar un impacto en la electricidad, la manifestación, todo eso? Aquí se observa la intervención de la pero no lo están haciendo con una guía, no están haciendo con una técnica. Esta es la teoría de la meditación. Siempre hay una instalación en ocasión de las principales principales ejemplos en los diseños colocamos a cierta altura esa interconexión, pero a veces las necesidades o las condiciones en las que uno trabaja, el proveedor a veces pone lo que si no afecta, pues, en algunos casos, uno a veces prefiere que la prueba del libro todo con los accesos que pero no siempre es de la tubería, no es de 5 o 6 metros, y esa altura pasa, no la cortar, pues prefiero cortar y poner directamente a la superficie. Aquí se observa, para escuchar, pero en la parte de arriba aquí va a haber un paso y se nota la superficie de evacuación. Y empieza la interconexión con las cajas de sector. La caja de sector dice, si entrado por acá del piso, luego se controla y se conecta con el día,
Pero fíjense, a veces se hace un gasto innecesario, ¿no? Han comprado una caja para la cual se para 8, para 7 clases de prestación. Está más caro que una que tenga una entrada de salida, o por lo menos 2 años. Hay que ver también más selección del material, cuando estamos construyendo. Aquí fíjense, ya tenían que aplicar para hacer esa acción. No debería cometerse ese error, ¿no? Cuando se está vaciando, ya debería dejarse la instalación. Es el que todo se acompaña. Porque tenemos el trabajo que significa hacer los cosas, además de digitar la voz. Porque después sobre esto, se estaba haciendo una, una carpeta, pues es el contrapiso. El contrapiso se ve sobre el piso terminado, nuestra cerámica, etc. Y se empieza a picar. Entonces están digitando la voz. Y aquí es ver, no hay un chat, tiene la autoridad de colocar en la esquina. No revisar, y le van a tapar ese con el libro y le van a descubrir. A esta tarea se llama la columna falsa. Pero el problema es que cuando hay algún interpretación, porque a veces cambia que está ligado, habría muchas personas que dicen que los dolores es un basurero, papel, entonces alguien hace mantenimiento. Y si el problema es interno, es grave, porque es ineficaz romper la cobertura de la cama. En sujeciones hay distintas clases para personales y soporte de tubería. Hay que siempre decir, no se puede recibir una unidad que espesor de la forma de sujeción, con materiales que se pueden perforar y luego se pueden en los tacos de plástico, ¿no? O se pueden encontrar en las globales piedra. ¿Por qué se toma esa unidad? Porque como siempre está en movimiento con el agua, las caídas, siempre está en movimiento. Y hay que tener cuidado porque puede ser que se agriete y va a entrar. Aquí los ejercicios que está haciendo, llamamos son platinas para sujetar, y aquí está esto es una caja que se toma. Y esta es la situación. Miren acá. Normalmente se prefiere que vaya cercano a una columna, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces está cubriendo. Este detalle, en una construcción hay problemas de paz. Al ser fisurado por la presión del agua, y empezó a dibujar, y la señora dijo, solucionar estos problemas serios. Igual acá, es decir, a veces la instalación se hace por arriba, el piso por abajo, por abajo. Pero no es para hacer eso porque, como tienes que dar el tus cajas también tienes que colocar, pero no suele ser entonces, a veces no es prudente que un cuarto de baño en un departamento tenga una entrada. Pues todos tienen que su informe. Después se pueden empezar. Y luego colocar los falsos. En algunos casos, cuando el edificio que no tiene, o más bien, la parte inferior después de la zona baja, tiene un sótano. Entonces, la instalación no puede llegar al sótano porque esa oportunidad debe ser mucho más alta que los conectores de la cama. Entonces, lo que hay que hacer es llegar al piso de la planta baja y a partir de ahí evacuar. Ahí no se construye cámaras. Entonces, se construye este tipo de cosas, se colocan estas piezas. Y tiene que terminar con una pompa. La cámara de inspección en el piso donde se construye sirve para el mantenimiento. Hay algún tratamiento, luego hacer
trabajo, que a veces no es muy durable, y que destapar, y a veces las cámaras son con doble fondo, además de la tapa que no usa para que destapar y la parte de que ser el mantenimiento de que desaparezca. En este caso, con esa manera de los brazos, como acá, se destapa, con el vapor se hace la abertura y se hace el mantenimiento. O sea, esto sustituye una cámara de inspección, por ejemplo. Todas estas instalaciones son de muy poco, seguro de las instalaciones son así de esta forma. Y como verán, siempre tienen como dejar una la planta baja, pues, dice todas las ingredientes que sepan a ese nivel. Está evaluando por eso son los vehículos, están suspendidos, no están en el piso. Este tipo de control, a ver, aquí se quita, ¿no? Se dice, a pasar, y esas instalaciones están pegadas al cielo. Vamos a visitar algunos edificios y vamos a ver. En la parte eléctrica también hay que considerar varios aspectos. Igual, a veces se realiza el sistema, ¿no? Para cambiar de calidad. Y aquí son los problemas. Entonces, entre todas las cosas, cambiamos el suelo, entonces aquí están haciendo para cubrir de agua caliente. El tubería de agua caliente se corte o PVC de agua caliente. Dentro de la fotografía se observan los seres. Los hidroceles son tanques que almacenan aire y que son de un material blando, de aluminio. Los almacenan aire y presionan para que todo el equipo tenga una sola presión. Hay que tener en cuenta los accesorios. Por eso en el pasado íbamos a identificar los accesorios. Desde el codo, un nivel, una patente, otro nivel, la llave de paja, otro nivel, una patente, otro nivel, y tiene acá una banda. Y así se va controlando. Entonces uno tiene que saber también cómo guardar nada. Aquí se observa, a veces cuando los edificios no está previsto el chat, entonces se coloca por ese sector de aire y luz de los sectores que nos van para afuera del edificio, cuando aparece un suelo, ahí no se ha planificado el chat. Entonces sale los para afuera, el agua, y aquí se observa las instalaciones esta caja receptora es el servidor directamente. Y de la caja receptora se inserta a la tubería del editor. Bueno, pero la presión es demasiado alta. Hay que colocar el detector de presión para que el artefacto no se deteriore. Y normalmente los que no cierra herméticamente. Hay que también considerar lugares donde se colocan accesorios que van a combatir el fuego, el incendio. Entonces, hay dimensiones estándares que hay que considerar para hacer el encontramiento y los portafoliolas y esto no debería estar usado en una iglesia acá está abierto, ni siquiera con vidrio. Cuando hay incendios, van a tener que romper los vidrios y si lo van con candado, pero puede posibilitar. En el primer lugar, porque si te ves que yo soy un secretario, pues el sector está todos tendrían que saber también. Yo creo que muchos en la materia de educación social hacemos incluso ¿por qué es necesario para cómo
que recibe todo el edificio y los volúmenes de los tanques tienen que haber un sistema que pueda garantizar dependiendo también y para los ¿qué otro problema son los hidrantes? Un hidrante es un instante donde el carro incendio no puede inmediatamente tomar agua. Este es un clásico. Debería haber en la tecnología hace tiempo. Ahora lo he encontrado y se me refiere a un eso es una pero no trabaja. Debería ser abierto para que se abre y se puede pedir tanto de responder. Tampoco está previsto esto. Le va a depender mucho de la empresa, de un cambio para poder hacer que esto funcione. Eso en un sistema, cuando dependiendo de la decisión, se puede planificar un sistema contra incendio, aparte que va a servir para el consumo. Entonces puede ser con bombas, en este caso, en la medida que hay algún incendio de forma automática, empiezan a abrirse los encendedores y empiezan a. Se puede hacer para el diseño con sistemas independientes, como decía, cuando nos tocaba la comunicación, y cualquier momento, pues esto, el caso de funciona automáticamente. Pero en el caso de terciarios, hay algunos sistemas que pueden ayudar para eso. Hay un uso de colocar cámaras, entonces colocan allí con una salida y una etapa que permita el mantenimiento. Entonces, en el queso, la polera, comentaba, entonces, cualquier cosa, y se tapone. Uno tiene la suficiente fuerza para evacuar. No puede ser desacuerdo que esta obra puede salir, por encima, o esta otra puede informar prolongada, o esta otra puede informar. Uno adopta cuál es la estas son ideales, va a permitir el dos una vez que vas acá, puedes llegar acá y tienes eso va a ser tipo. En cuanto a las cámaras de despejadoras, normalmente tienen ese sistema. Tienes el de plástico, puedes decir el de goma, y tienen una entrada y una salida. Y normalmente eso se coloca en la parte de la cocina. Hay que más. Lo importante es que esta parte, ambas, no tiene que estar tapadas con plástico, cosas de que los olores y gases no puedan venir y llegar. Y eso está abierto, y está abierto a la entrada. Y es el medio. Solamente va a venir a circular. En el caso de cámaras de inspección, lo frecuente es que estas cámaras se pueden conducir a medio caño, es decir, en el mismo cámara se deja que la unidad se desvienta de sus cámaras y vean cómo está. Y para la limpieza, para se puede hacer algo. El dato media está pasando y tiene acá media calle. ¿Cuándo se provoca eso? Como se pasando después, cuando está pasando y cuándo se provoca una cámara. Cuando cambia de dirección, o cuando construyen más de tubería, o cuando la tubería cambia de pendiente. Estas dos cuestiones, digamos, que por todo, los cambios. Entonces ahí sí están en la cámara.
aunque es una sola vez, pero por cambio dependiente o por cambio de por ejemplo, hay dos ingresos y tienen una salida. Esto es importante de la profesión. Tiene que dar, no hay que tratar, como en este caso, para decir, estamos buscando una guía, ¿no? Tiene que ser así. No puede ser de forma directa, una T. Tiene que darle la forma de la para yo, porque ustedes saben que la materia funciona por gravedad. Necesitamos energía, esto se puede detener, y está previsto. Esta va a estar en esta otra ingresan tres tiendas de forma, ese tipo de acabado. Este va a ustedes. Y cuando hay cambio de televisión, una cámara y también tiene que darle ese acabado para que no desde la esta metodología nuestra pues una característica mixta, mezcla de características. No se recomienda porque puede ser que en algún caso se tapone nuevamente desde abajo, son desconectables, puede. También el caso de ventilación, hay que tomar en cuenta si el acceso es equivocado o de el brazo, el quiso del techo, también prevé el tipo de material, cuando estamos haciendo determinados lugares, tenemos que ver la pendiente, en el texto de arquitectura, arquitectura, existen las pendientes para distintos materiales. Y te dice si es carbonita, a veces hace otro, por este caso, es importante también que cuando le hacemos la diseño de la temperatura, hay que dar las recetas y las fuentes. La norma. La norma te da una sección, digamos, muy importante, pero eso es de área, de cuarto, y por eso es la sección. Entonces, pero es mucho por eso es importante. Pero fíjense que aquí se prolonga sin hacer sentido. Fuera de que el agua no puede salir para arriba, ¿no? Porque si además hay que darle rigidez a la camioneta, de todas maneras que esto es importante porque nos da la norma básicas. Entonces, aquí que lo pueden ayudar debe ser bien. En la norma solamente hay para tuberías circulares, no de ciertas circulares. En algunos casos se trata de aprovechar el techo de clima, el techo de donde tuvieron eso para evacuar, pero no es excluyente de ese es los criterios. Necesitan una práctica de instrumento de acortar. Algo de identificar los accesorios y aplicamos dice. Bueno, yo estaba viendo las normas hemos dicho que los normas internacionales y unas nacionales, tanto para diseño como para materiales, todo algo tiene que tener desde que el agua de todo, pero los requisitos que esa agua inicia la línea. Y después de los reglamentos, después de la conversión de los reglamentos son los específicos y detalles. Y lo que nos interesa es el reglamentos
dimensionamos bien las normas que están establecidas como para la familia, pero si tiene una propuesta, en algún caso, por experiencia de que tiene, puede proponer otra forma de cálculo. Entonces, lo primero que debemos hacer es lo que estaba comentando. En un sistema de agua, con esta condición, entonces, un esquema acá lo vemos en campo de pozo. Normalmente, acá lo vemos, el primer sistema, que es la que tiene, era como 30 litros segundos. Aquí trabajamos en y tiene tres sistemas. El de cada que es un agua buenísima. El campo de pozo, tanto que se repartite y Caracas, son aguas que tienen uso de sales. El agua subterránea es porque tiene mucha sal. Cuando la lluvia es un y tiene que sacar norte y tras el va los cielos del suelo. Y por eso que tiene muchos que tiene mucho carbohidratos. Ustedes lo ven a diario, tal vez, para hacer el día de reposo que está, entonces, han pasado por estos moldes de piso, va disolviendo. Ahora, en comparación al agua de residuos, los cuales recogen los residuos, porque las aguas de pozo casi son filtradas. Claro que para garantizar se tiene que tener todo, pero en el caso de agua de residuos, inmediatamente es un poco problema, porque empieza a disolver a lo que arrastre, lo que es entonces por viejo, la arrastra ese animales, de personas, no le puedo tomar los residuos, entonces que garantice que pero necesito, entonces aquí necesito el tratamiento exacto y necesito la en cambio, la molecular, porque casi no hay cantidad de comunidad. Entonces, una vez que tengamos el campo de poder, se bombea. Más o menos la ciudad consume litros por segundo. Imagínense, aquí tenemos una frecuencia de un dólar por segundo. Entonces, imagínate 2 litros de refresco que está pasando en un segundo. Yo imagínense 300 botes de refresco. Entonces, hay que tener movimiento para ver cuál es el volumen. Entonces, esta agua llega a procesamiento de aquí es bombeada con almacén, junto a la sede de la ciudad, las comunicaciones otras, las periféricos, y ahí se reducen todos los tanques de agua de Castilla, de Corazón de Jesús, de Pueblo, de Villa y debería ser breve en todo el mundo. Llega con poca energía hasta los mundiales que siguen a la. Estas obras en su época terminaron muy bien, se llamaban tanques de poder. Es decir, cuando había presión, todo estaba abierto y estos tanques se llenaban. Bajaba la presión y automáticamente eso se llama tanques de poder. Inclusive la entrada no es por arriba, entrada por arriba y por abajo. Estas no entran por el cuerpo de abajo y salen y la luna pequeña para acá, pues claro, el medio, en el fondo, tiene unas unidades y cuando baja la presión, la luna es lo importante de todo esto es que tenemos responsabilidad con aspectos, el caudal disponible y la prevención. En algún momento que el caudal disponible está garantizado.
Los diseños que se hacen para la sede toman en cuenta la población servida. La población se le da una votación y ahí se alegra lo que necesita cada manzana. O sea, está diseñado para eso. Pero de todos modos hay que hacer la verificación, porque en distintos lugares el servicio de servicio de diseño de vehículo es diferente por día, por horas. Pero sí lo que tenemos considerar la presión disponible para ver si nuestro sistema va a ser bajo o el que y no es vicioso son varias partes que está compuesta, es un caso clásico de problema elevado. La primera parte dice hacer las tanques la llamamos colectiva. Esta es la resistencia lo que aquí abajo, en una bomba, esta es la teoría de impulsa hasta el tanque elevado. Y ahí hay una tubería de distribución, no solamente puede ser una columna, pero de varios distintos partes, porque a veces el baño se lugar, la posibilidad de otro lugar, otro baño bonito. Entonces, una tubería no puede ir directamente a donde procede, directamente, porque uno va a quitar residuos. De parte se sale, va a una columna a la cocina. Desde una tubería va a otro lado, a los baños, de otro lado. Cuando el baño, entonces solo y aparte de ahí viene la distribución a través de. Y en este caso, la mejor forma de mejorar que tiene menos presentación es más cerca al tanque. Se diseña, lo diseñan a través de las ecuaciones de límites indeseables y vamos a ver que esta presión límite exige seguramente los dos metros con agua se tiene que cumplir. Y si no, hay que subir el tanque. Y a veces mejor diseñar la luz del tanque para no tener problemas. A veces se rompe, porque tenga que hacer ese edificio. Se trata de algo que va a ser mínimo, pero a veces mejor diseñar. Y cuando sale 450, todos 5 metros, como mínimo. Y ahí dedicamos. Porque hay que garantizar que la comida hasta el último. Estos son los llamados de distribución. Hay dos partes de lo que se hace en diseño del cambio bajo. Esta aquí está la bomba, y de acá es la altura de sus cielos, la parte baja. Esta es su cerramiento. Y aquí tiene que tener estos valores que decía, no es el de abajo. Lo primero que es para limpiar nunca hacer un cebado, alquilar, tierra con agua. En la parte del chupador, tiene una que nos examinamos. Los señores decimos, ¿qué pasaría si mover? Puede mover, ahí empezar a funcionar. El agua va a empezar a subir. Pero recuerda que la bomba va a meter fabricación. No es una contraexplosión. La explosión es esto es a inversa. Se contrae. Entonces, eso le pide a la bomba puede y esta es la teoría de distribución, vamos a diseñarnos para estar más todas las series de carga que mantener cerca, por simetría, por accesorios, etc. Lo primero que hay que hacer en un Mercedes es el sistema. ¿Y en base a qué? Al caudal disponible y a la presión de uso. Entonces, el sistema de suministro puede ser en todos los casos, puede ser directo, sin tanque, indirecto. En el directo se supone que no va a utilizar tanque, pero la presión es suficiente, pero que además el servicio de mejor, porque pasa no hay servicio mejor. Entonces, si se va a definir este servicio cuando tengamos todo el día de servicio. Tengamos precios. En caso de que el servicio no sea constante,
hacer el sistema de ya sea por calculado o por calculado. Pero también hay un sistema, como utilizar por lo primero que tenemos que decir, no sabemos los sistemas directo, indirecto. El sistema indirecto puede ser contable. Hay tres sistemas, aunque sí las horas van a subir. Diseño contable se va a asignar pero en otro caso puede decir que no hay representación suficiente ni siquiera para terminar ataque, sino directamente al sistema y sistema. Entonces, en el sistema directo, decimos, el caudal es suficiente y la va a ser indirecto por ejemplo, el caudal activo que se a veces puede ser pero mundial en un cierto tiempo, ¿no? Es lo que vamos a ver. Y para eso yo creo que vamos a mostrar que hay varias formas de medir caudal, ¿no? Y en el caso de los sistemas directos, hay varias formas de medir caudal, pues, movimiento, claro, que movimiento y de forma que la tubería no puedo hacer dejar de hacer esto un grifo el tiempo necesario el tiempo suficiente usted sabe que el total es por el resto del tiempo tiene el resultado en otros casos hay unos sistemas que son muy especiales para medir la tubería y se aplica en nuestro eso no se aplica así se aplica un soldado se mide una distancia se mide las áreas ambas pero necesito el tiempo entonces voy a controlar la uso entonces nosotros tenemos que tratar de calcular mide el tiempo y tengo el área respectiva velocidad voy a calcular la velocidad espacio sobre qué ahora es bueno en un canal pero eso mismo se hace en tubería pero con equipo ultrasónico entonces se colocan dos detectores uno que lanza la señal y por el caudal de esa señal se corre y llega a este detector pero es que está trabajando se puede saber con equipos ultrasónicos y te permite medir en este caso lo vamos a hacer específicamente entonces en el sistema directo se supone que el caudal es suficiente hay dos alternativas se requiere un tanque de agua pero como alternativa se puede utilizar un equipo de agua ¿cómo son esos equipos? Este es un equipo que trae el conjunto para cada ingreso en la superficie. Este es el motor. Esta parte de la carpintero y al girar genera presión. Ahí tienen ver y aquí es donde están las y este aire ya al ser funcionamiento va a ser que el agua entonces no se necesita de tanque digamos elevado ya les comentaba en algún momento cuánto puede inclusive afectar a la estructura 6 litros por metro cuadrado 100 metros 10 por 10 son 600 litros o sea 10 son 6 toneladas cargar en instituciones con la banda de si no está diseñado para esto. Entonces, para evitar el mismo que lo mencionamos, se consumen tanques cisternas, y si es muy económico, se consume un tanque muy de ese. Claro que el problema es el mantenimiento.
costo. Este también es otro equipo de monta de movilización que dice, sí, es muy complicado. Yo necesito saber la altura que tengo que dar, necesito el programa, y eso y de ahí es una intercepción de los puntos la bomba efectiva, ¿no? Bueno, ese es el primer caso, el caso efectivo. El caso de José tiene un principio que usar solo estos edificios de La Paz, el hospital general. El hospital debe seguir en busca, necesitamos una persona todos los días. Entonces, se colocan los seres. Y lo que hacen es usar almacenar la vida. A partir de eso, entra el sistema de la bomba, de agua, y por eso pues, se escucha todo, y tiene una protección. Entonces, en el caso de un sistema eléctrico donde la presión es suficiente, pero el caudal no es suficiente, porque no es posible. Entonces, la presión más alta se calcula. Por lo tanto, pero el volumen de ese tanque tiene que ser el total de la demanda. No puede ser, porque hemos visto que el tanque bajo el no tiene el volumen de 2 quintos y 3 quintos ahora. Será 2 tercios abajo. Entonces, a veces por ser confusión, el elevador de un décimo, no tiene que ser todo. ¿En cuáles son los criterios que vamos a utilizar para hacer el 86? Primero, debemos estudiar dónde vamos a adaptar. Claro que en las dos no quiero dar mucho, pero ¿cómo vas a pensar? No sé si les he mostrado, para estar en el volumen, sin baterías por todo lado, la cantidad de entonces el que no quiere olvidarse de nada. El segundo trabajo que debe ser trazar el plan del sistema de procedimiento. Luego, el plano puede aceptar o ingresar. Ahora, el ingreso de la cometida no es especificado en todo, totalmente de plazo. Pero a veces es recomendable que sea técnico. Digamos, no pasar al miente, entiéndase, ¿no? Porque hay un desperfecto que tiene que romper los pisos, pero si va a poner más simple, puede modificar los usuarios. El siguiente paso es definir directo y indirecto. Luego tengo que calcular la demanda de todos los comentando para una demanda por persona. Antes era por departamento, y al que nacer reglamentos se convierten en 85 posibles. Y después de la reglamentación, se da cuánto debemos hacer por cliente. Luego se hace el cálculo de diseño de pago y control de volumen. Porque el cálculo estructural no lo debe volumen y sus accesorios. Luego se diseña la comitiva, la C, luego se diseña la batería de instrucción y funciones. Luego hay que hacer el diseño de la batería de distribución por piso, rango por plano. La primera vez que vamos a hacer la planta, decimos así sumando para el diseño de la luego hay que hacer la identificación de presión a través del como les comentaba, todo empieza con el estudio de pago. Observa que se estudiar el ingreso de la baja, de para acá, aquí está, aquí son los locales, el comercio, entonces identificando. Y si es un tanque que tiene un punto de agua, ingresando, aquí está el concepto, el elevador, las claves, y eso, aquí en el dato.
4 de mayo públicos y también cuando tenemos privados, ¿no? Estos locales. Todo esto lo determina la parte directora. Nosotros, cuando hagamos un trabajo, hay que verificar si son los suficientes, si es suficiente para que se el reglamento, el local, el número de personas que tienen que ser. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Desde el inicio, desde el lado, y hay dos departamentos, es un departamento y otro departamento. Entonces, revisarlo, piensa que hay un cuarto de baño. Después se utilizó el cuarto de baño. Aquí está la cocina, la lavandería, está aquí también para lavar. Y aquí está el shower interno. Se puede utilizar eso para instalación. Pero también, además del shower, tenemos estos otros sectores que son los que llaman de arquitectura aire y luz. Esto es abierto, es abierto, pero donde igualmente también se puede encontrar por ahí. Si es que no tiene shower interno, pero a veces no se tiene el espejo, podría ser bien bajante. Entonces, pero en caso de solución, se puede utilizar. Entonces, desde acá, se utilizamos la vía gruesa, y aquí se va por acá, de este sector se lo pongo acá, y así sucesivamente. Entonces se va a identificar el trabajo de el servicio, a la cocina, aquí hay otro cuarto de baño, 3 cuartos de baño. Este es una suite. Aquí hay una suite. Una suite es un departamento que en la parte baja es un sector de bienes públicos, visitas, etc. Y en la parte de arriba es privado, y tiene su propia escalera, aparte de sus edificios. En la parte de arriba se observa en la parte de arriba, para utilizar toda la parte está enseñando. Están los dormitorios, están de juego, etc. Y nuevamente está el plano del techo. Entonces aquí se dice qué cosa tiene que ver. ¿Cómo dice la tubería? La tubería conocida tiene que llevar un caudal para una edificio. Una de las formas es utilizar este caudal probable, utilizando un procedimiento. Este caudal representa las fronteras de todos los caudales unitarios de cada componente. Cada componente se puede porque se da su dotación en las medidas de la norma. Y se aplica esa ecuación que es raíz cuadrada del punto sobre el punto de x es el número de electrones. Aquí no incluye, no hay que hacer la distinción de caudal para el número de y sobre todo van a sus caudales de cada modelo, cada ducha, etc. Sin estar acuerdo, y ese caudal es el caudal de sí. Eso quiere decir que cuando el edificio está funcionando, no todos los artefactos van a estar abiertos. Entonces, yo no necesito diseñar para su motores de todos los artefactos. Es lógico. Recuerdo que tiene un criterio de que los diseños tienen que ser económicos. Entonces, en la parte económica se tuvo todos los bastante y nunca se lo utiliza. No hay que buscar un cierto caudal que estilo sea. Y de esa manera, en el caso se utiliza este caudal. Se ha hecho un estudio, se publicó en Brasil, condiciones a pues, información que ha utilizado, y de ahí salen todas esas recomendaciones para esas ecuaciones, hemos ido viendo, se toman en cuenta para distintos cantidades de 100, 500
0, 100, etc. Entonces, cuando uno utiliza tal vez el Excel, entonces introducir una fórmula y le das las unidades. De manera que existe también esa fórmula, se puede saber de cuánto permiso por segundo será un caudal, digamos, de esta cantidad de unidades de gasto. Y desde el toma acá, a mejor se le asigna una cierta cantidad de consumo. Se empieza con el abogado y de una unidad de gasto. Eso significa más o menos 28 litros. Eso se verificaba, científicamente, probablemente se ha verificado y se ha verificado. De ahí la norma adoptada. Si el sistema es indirecto, necesitamos nosotros cambiar. Y el caudal de bombeo sale del volumen de tanque como mínimo por seguridad a veces se toma la demanda. En el reglamento solamente dice volumen por número de horas. Por ahí, en mi caso, el servicio es 2 horas. 2 horas. Entonces, lo importante sería poder llegar lo antes posible. Inclusive, en primeras horas se denomina a veces muy buena. Que viene el tanque en 1 o 2 horas, a veces se da un medio de 10 minutos, hasta la noche de costaría. Esto es una idea personal. El diseño de la tubería, vamos a podemos considerar el criterio de velocidad. De que vamos a entrar dentro de estos dos años, entre 0,6 y este valor que es estimativo, que se puede agregar, pero que es en realidad raíz cuadrada de diámetro. Pero ¿por qué estos límites de velocidad? Porque esta que va a trabajar como una tubería que esté realizando una autolimpieza, no va a dejar que se deposite. Porque cuando se deposite arena, limón, no puede taponar y no va a pasar nada. Solo hay que garantizar que si ustedes vean su tanque, van a encontrar el porcentaje. Y máximo su profundidad, porque nos va a evitar los ruidos, los sonidos. También comprobar los lugares, todo. Sí, vamos. Se utiliza normalmente para los otros. Pero se utiliza muy simple. En un sentido, porque si nos fijamos en la hidráulica, imaginamos también una molécula de agua. No cambia de pero ser un jugador de 2 pulgadas se puede sumar y se puede trabajar y 9 pulgadas. La velocidad se hace de las 6 y las otras velocidades están restringidas. Entonces, es lo más fácil para nosotros que ese punto efectivamente trabaja con esta condición es lo que nos. El área de la tubería es como considerar socialmente. Ahora, ¿cómo se dice? La primera, considerando, digamos, asumir el diámetro, y luego voy a despejo que voy a verificar si está en el. Y la otra sería, ¿qué es lo que ahora le doy una velocidad media de 100 una velocidad y a partir de eso me puede calcular el diámetro de la piel. No hay que calcular el diámetro de la piel. Eso no me lo da lo voy a redondear y luego me identifico la velocidad. Entonces, ¿cómo se calcula la velocidad de la piel? En el últimamente establece una dotación se me acaba está y esto establecer para el caso de departamentos, el número de departamentos que vienen. Pero en las personas, todo se ha calculado que
100 y multiplico por el número de personas que ven. Y las recomendaciones de reglamento hay que estar con un efecto para que quiero una visita y a partir de eso se puede modificar. No dice la capacidad del frente se estableció en base a los criterios que tiene el documento, que ahorita que elevado, para el caso que solo que el documento que elevado les comentaba que debe ser la demanda política, 100%. Y si tiene un tanque sistema de bomba y no es lo que tiene que ser. En el caso de que tenga un tanque elevado, un tanque bajo, entonces el llamamiento establecía el valor, pero se tomaba para como tanque sistema 2/3 y 1/3 de la demanda. Ahora es el quinto, 2 quintos y 3 quintos, 2 quintos, 3. ¿Cómo calculamos la propiedad de ingreso? Primero hay que calcular el volumen de documento. El volumen que el ganado, ese volumen se debe. Un tercio, 2 quintos. Y hago por seguridad adicional. ¿Cómo se enseña el equipo de bombeo? Este es el caudal, ¿no? Para calcular la continuidad bomba necesitamos la altura magnética, que es la altura magnética en función de la altura de la media de carga, como se puede es esto. Hay una altura de inclusión, una altura de excepción. Eso va con el punto de entonces, lo que tiene que ver la parte de la biofísica, la altura más la altura de carga por accesorios y la altura. Y también con el contexto, los valores que son de la experiencia, la eficiencia, no como porque esa forma de cambiar la altura y la presión de la misma, baja su rendimiento. Y este es un factor de conversión a la presión que directamente se consigue la Tesla. En cuanto a bombas, se utilizan con este tipo, se conjunta otra bomba, existe el motor con un eje. Esta parte de los es la bomba. En el caso de la sede de distribución, como decíamos, tenemos 3 partes que enseñan las condiciones de distribución horizontal, las condiciones se hace en los programas. En los criterios de diseño, vamos a establecer el programa correcto de los puntos. Vamos a verificar velocidades y luego vamos a verificar la presión y el atributo de velocidades. Y la pérdida de carga vamos a cobrar y el uso de comunicados hay unos factores para los autores. Este es hablando de recibimiento. Este es el factor de sentido. Se certifica porque si tú haces un análisis de estas dimensiones al diablo, etc., te vas a sacar que en cambio, otras ecuaciones que se conocen son gases. Vamos a pasar las unidades y saben que como decimos, utilizar esas ecuaciones para el gas probable, que son 100, 500. Entonces, vamos a aplicar esto en el proyecto familiar y vamos a identificar el objetivo, ¿no? Y eso lo vamos a hacer la próxima.